¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Pepe Cervantes, soy ingeniero industrial y de sistemas. Actualmente estoy cursando una maestría en administración y finanzas, todavía no la terminamos, pero ya vamos más de la mitad, ahí la llevamos. ¿En qué puedo aplicar yo la estadística el hoy por hoy, el día por día en mi trabajo? Tengo dos trabajos. El primero de ellos, soy socio de una firma muy importante, la segunda firma más importante en México en el ramo asegurador, gastos médicos, vida, ahorros, daños, etc. ¿Cómo aplico ahí yo la estadística? No nada más, muchos piensan estadística es simplemente organizar, no. Para mí en ese trabajo la estadística es dinero. ¿Cómo lo veo yo en el dinero? Tengo una serie de encargados, de gente a mi cargo, son 116 asesores que venden seguros. Tengo que estarlo checando mes con mes, trimestre tras trimestre, semestral, anual, y tengo que ver cuál es su rendimiento, por qué no vendieron o por qué me dejaron de vender gastos médicos y vendieron más vida, o por qué de enero a febrero se vendió más daños, o por qué a finales de año se vendió ahorro para empresas. Entonces, para mí eso es dinero, dinero que pierdo, dinero que gano en algunos ramos. Yo intento tener nivelada toda esa balanza, no nada más somos buenos en una cosa. Si somos la segunda firma más importante de México, no nada más es porque vendemos vida o gastos médicos, es porque somos buenos en todo. Entonces utilizo la estadística de esa manera, incluso para los premios. No sé, Panchito es un vendedor, él vendió en el trimestre 6 millones de pesos. Entonces tengo una estadística de cuánto es lo que se vende y yo le pongo una meta a los vendedores. Si llegas a 4 millones, te regalo un viaje. Es un incentivo que yo les doy para que ellos vendan más. Y en eso me ayuda la estadística, a ver cuánto les voy a poner de meta para ver si es alcanzable o no es alcanzable esa meta. Son metas tangibles que muchos de ellos, si no es que la mayoría, lo logran. Como les digo, es dinero. A fin de cuentas la estadística es dinero. Me ayuda mucho también en el ámbito de organizar, de yo ver mis costos. O sea, no sé, este año me subió un 15% las tasas de gastos médicos mayores y tengo que ver por qué. Entonces me regreso a las estadísticas anteriores y puedo ver, en el 2015 se vendieron poquitos, en el 2016 también muy poquitos, y 2017 casi no se vendió. Entonces a mí, la empresa aseguradora de la cual yo represento, me castiga y me sube más el precio este año para obligarme a vender más. Entonces ahí es donde me doy cuenta que en la estadística, basándome en la estadística, que no nada más es organizar, es ver en qué estoy fallando y qué puedo arreglar. Bueno, ese es en el ámbito de los seguros. Por otro lado, en mi familia tenemos un rancho ganadero, en donde no nada más es números, sino también pueden ser personas, en este caso animales. Tenemos 400 cabezas de ganado, en las cuales tenemos que separar entre becerros de meses, becerros que están por destetar, es decir, quitárselos de la mamá, becerras enfermas, vacas, toros, toretes. Entonces tenemos que tener una estadística de cuánto tenemos de cada cosa, para después saber qué es lo que vamos a reproducir. Después de eso es venderla. También me dirijo de nuevo a la estadística, que es ver cómo van funcionando las cosas, más que nada. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Carlos Martel Cárdenas, soy licenciado en Derecho y Finanzas, a punto de estudiar una maestría en Finanzas. Pues básicamente en este tema de la estadística creo que es muy importante en cualquier tipo de empresa, no nada más en el giro de mi empresa. Yo específicamente me dedico a las guarderías, yo soy proveedor de seguro social, es decir, todas las madres incorporadas al seguro social tienen por ley la prestación de guarderías, y es donde entro yo. ¿En qué me sirve esto la estadística? Yo en los temas más comunes o importantes, donde yo veo este tipo de temas estadísticos, es con mis proveedores. ¿Por qué? Porque así en el mes con mes, semana tras semana, cuando yo voy cambiando o haciendo diferentes pedidos a mis proveedores, como por ejemplo
son los de la carne, los proveedores de las frutas, de los muebles, de las guarderías, de los juegos didácticos de los niños. Donde yo básicamente, o porque digo que lo relaciono con la organización o la planificación, es que yo me doy cuenta conforme a números qué es lo que me conviene a mí como dueño de la empresa. Porque pues a mí no me conviene pagar más caro por una carne, porque yo del dinero que me va a quedar a mí, pues no me conviene quedarme con menos ganancia. Y es donde yo básicamente pues veo el tema del estadístico. Otro tema muy importante es el de la organización. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo que ir cuidando el dinero a futuro que yo me voy a ganar, porque yo gano, o el Seguro Social a mí me paga a mes vencido. Entonces yo tengo que tener una organización y una planificación muy centrada para que yo al final de mes no me vaya a quedar sin dinero y yo pueda seguir surtiendo las guarderías, las cocinas, los salones con todo lo necesario, y que yo al final de todo el mes pues yo tengo una ganancia, que dice una ganancia buena, que es pues al final de cuentas para lo que se trabaja. Muchas gracias. Ya. ¿Ya puedo? Sí. Buenas noches, mi nombre es Enrique Cárdenas, trabajo en Caterpillar. Es una planta dedicada a la manufactura de maquinaria para construcción y minería. Y en estos últimos 3 años mi trabajo ha sido implementación de una nueva planta aquí en Monterrey. Esa planta está dedicada a la producción de válvulas hidráulicas, válvulas de control, válvulas de transmisión y bombas de engranes. Las válvulas de control son las que hacen que se mueva la máquina, subir, bajar pistones, subir, bajar cucharones, voltear hacia un lado, hacia otro las palas y girar hacia un lado, hacia otro las llantas. Las válvulas de transmisión pues son las que se dedican a cambiar las velocidades de las máquinas. Y por último, las bombas de engranes son las que generan el flujo para que las válvulas, tanto de transmisión como de control, hagan su trabajo. En nuestra planta usamos la estadística en muchos lugares. Primero que todos los operadores usan el control estadístico de proceso para monitorear cómo se está comportando su máquina y su herramienta de corte, en el caso del maquinado de los componentes, para ver si todavía están dentro de la especificación del dibujo. Se llaman gráficas SPCs, y están monitoreando cómo se está desgastando el inserto de un centro de maquinado para maximizar su vida útil. Es decir, el objetivo de la estadística en estas gráficas de control que se llaman es maximizar la vida útil de la herramienta. Esa vida útil, pues obviamente entre más vida le saques a esa herramienta de corte, disminuyes tu costo operativo, lo cual maximiza tu utilidad o hace que el producto lo hagas más barato y por tanto ser más competitivo en el mercado. Otro de los lugares en donde usamos la estadística es en qué tan preciso es una máquina. Se hace un estudio para ver qué son las tolerancias que puede manejar. Se hacen estudios de CPKs, PPKs, y pues obviamente entre más precisa sea la máquina, puede manejar tolerancias más cerradas, lo cual genera más calidad en tu producto, controlas mejor tu calidad y hace que eso te hace más confiable tu producto, y obviamente con eso vas a ganar más clientes. Ese es uno de los principales ventajas competitivas de mi compañía, que es entregar un producto altamente confiable, no necesariamente al más bajo costo, pero sí maximiza el tiempo de trabajo, de vida útil de nuestros equipos. Otro lugar en donde se aplica la estadística es en
en las pruebas funcionales que se le hace al final de la vida del producto, se comparan poblaciones, si una máquina de prueba funcional se mantiene durante el tiempo y se compara contra otra, ver si una población de un tiempo, una población de productos se comporta igual que otra población. Se usa estudios de ANOVA, estudios donde menciona si esta muestra es igual a la otra, y no hay un cambio a través del tiempo. También se mantiene un estudio estadístico le llamamos una pieza máster, donde él tiene un comportamiento definido, valores conocidos, se corre 31 veces, se saca una media, y eso se compara contra la población normal del producto, y estamos monitoreando que la máquina esté midiendo bien. Si hay un cambio en la máquina, se mete el máster, y eso nos asegura si es una falla en el producto o es una falla en la máquina. También se usa para comparar diferentes comportamientos en el producto o en la máquina en sí. Y nos dice cómo discernir si tenemos que arreglar la máquina o tenemos que revisar el proceso para poder arreglarlo. Otro estudio otros lugares donde usamos la estadística también es revisar, se llaman estudios Gauge R&R, en donde se revisa qué tanta variación tiene un gauge para medir cierto componente, y ese gauge cómo varía el uso dependiendo de los operadores. Un operador mide de esta forma, otro operador mide de esta forma, y se comparan entre ellos. Y obviamente, entre menos variación hay entre ellos, significa que el operador está certificado o no para medir o hacer ese trabajo. O la otra es que el gauge tiene que dar un estudio de CPK o un CPK menor del 10% de la tolerancia permitida en la pieza que se manufactura. Otro lugar en donde usamos la estadística es en monitorear o pronosticar la demanda que vamos a tener. Ese pronóstico nos ayuda a calcular qué tanta gente requerimos para producir, dependiendo de los meses adelante que tenemos. Te puedes calcular la gente que requieres, si vamos a requerir máquinas adicionales, o vamos a requerir trabajar un turno, 2 turnos, 3 turnos. Eso pues es algo importante para el estudio, para la ventaja competitiva de una compañía, el planear el recurso humano requerido y el recurso de maquinaria del equipo requerida para poder satisfacer la demanda. Entre mejor sea el pronóstico que se tenga de la demanda con cierta variación, y eso se gana con estudios estadísticos, pues obviamente nos hace más competitivos. ¿Qué softwares utilizamos para poder hacer estudios estadísticos de todos tipos, proyecciones, correlaciones, Gauge R&R, medias, cálculo de desviación estándar? Usamos mucho lo que es el Minitab. Es un software estadístico, y ahí puedes sacar cualquier estudio, ANOVAs, regresiones lineales, exponenciales, medias, medianas, promedios, CPKs, PPKs, estudios de diseño de experimentos. Todos esos son diferentes herramientas estadísticas que tienen diferentes propósitos y que son altamente usados en la industria. Gracias. Gracias.